Capítulo 14. Quien ama a Jesucristo todo lo sufre por Jesucristo, especialmente las enfermedades, la pobreza y los desprecios. La caridad todo lo disimula. Corintios 13:7. Hemos hablado en el capítulo 5 de la virtud de la paciencia en general. En este trataremos de modo particular de algunas cosas en que conviene ejercitar especialmente la paciencia. Decía el padre Baltasar Álvarez que no pensase el cristiano haber hecho nada de provecho hasta llegar a tener en el corazón como grabados los dolores, la pobreza y los desprecios de Jesucristo para sobrellevar con amorosa paciencia todo dolor, pobreza y desprecio por amor a Jesucristo. Hablemos en primer lugar de los dolores y de las enfermedades corporales, los cuales, soportados pacientemente, nos granjearán una corona de merecimientos. Punto 1. De la paciencia en las enfermedades. Decía San Vicente de Paúl: si conociésemos el precioso tesoro encerrado en las enfermedades, las recibiríamos con aquella alegría con que se reciben los más insignes beneficios. Fin de la cita. Por lo cual, hallándose el santo trabajado continuamente por tantas enfermedades que a menudo no le dejaban reposo ni de día ni de noche, lo soportaba todo con tal paz y serenidad de rostro, sin la más mínima queja, que se diría no padecía mal alguno. ¿Y cómo edifica el enfermo que sufre la enfermedad con el rostro sereno de un San Francisco de Sales, el cual en sus enfermedades se limitaba a exponer sencillamente al médico su mal? Tomaba con escrupulosa exactitud los remedios que le recetaba, por desabridos que fuesen, y luego quedaba en paz, sin lamentarse de lo que padecía. De cuán diversa manera obran los imperfectos, que por cualquier malecillo que padecen andan siempre lamentándose con todos y quisieran que todos, familiares y amigos, la rodearan compadeciendo sus males. Santa Teresa exhortaba así a sus religiosas: sabed sufrir un poquito por amor de Dios sin que lo sepan todos. Fin de la cita. El venerable padre Luis de la Puente fue en un Viernes Santo regalado por Jesucristo con tantos dolores corporales que no había en su cuerpo parte libre de particular tormento. Contó a un amigo este padecimiento, pero luego se arrepintió, de tal modo que hizo voto de no declarar a nadie lo que en adelante padeciese. Dije que el Señor le regaló porque los santos estimaban como regalos las enfermedades y dolores que el Señor les enviaba. Cierto día San Francisco de Asís se hallaba en cama, acabado de dolores, y un compañero que le asistía le dijo: «Padre, ruegue a Dios que le alivie este trabajo y que no cargue tanto la mano sobre vos». Al oír esto, se lanzó prontamente el santo de la cama y, arrodillado en tierra, se puso a dar gracias a Dios de aquellos dolores, y vuelto al compañero le dijo: «Sepa, hermano, que si no supiese yo que había hablado por sencillez, no quisiera volverlo a ver». Fin de la cita. Enfermo habrá que diga: a mí no me desagrada tanto padecer cuanto verme imposibilitado de ir a la iglesia para practicar mis devociones, comulgar y oír la misa. No puedo ir al coro a rezar el oficio con mis compañeros. No puedo celebrar, ni siquiera puedo hacer oración por los dolores y desvanecimientos de cabeza. Pero por favor, dígame, ¿y para qué quiere ir a la iglesia o el coro? ¿Para qué ir a comulgar, a celebrar o a oír misa? ¿Para agradar a Dios? Pero si ahora no le agrada a Dios que rece el oficio, que comulgue ni que oiga misa, sino que lleve con paciencia en el lecho las penalidades de la enfermedad. Si esta mi respuesta no es de su agrado, es señal de que no busca lo que a Dios agrada, sino lo suyo. El venerable padre maestro Ávila, escribiendo a un sacerdote que se quejaba de este modo, le dice: «No tantéis lo que hiciérades estando sano, mas cuánto agradaréis al Señor con contentaros con estar enfermo. Y si buscáis, como creo que buscáis, la voluntad de Dios puramente, ¿qué más se os da estar enfermo que sano, pues que su voluntad es todo nuestro bien?» Fin de la cita. Decís que no podéis hacer oración porque anda desconcertada la cabeza. Concedido, no podéis meditar.
Pero ¿y no podéis hacer actos de conformidad con la voluntad de Dios? Pues sabed que si os ejercitáis en tales actos tenéis la mejor oración que podéis hacer, abrazando con amor los dolores que os afligen. Así lo hacía San Vicente de Paúl. Cuando estaba gravemente enfermo se ponía suavemente en la presencia de Dios sin violentarse en aplicar el pensamiento en un punto particular. Y se ejercitaba de cuando en cuando en algún acto de amor, de confianza, de acción de gracias y más a menudo de resignación, mayormente cuando con más fiereza le asaltaban los dolores. San Francisco de Sales decía que las tribulaciones, consideradas en sí mismas, son espantosas, pero consideradas como voluntad de Dios son amables y deleitosas. Fin de la cita. Que no podéis hacer oración, y qué mejor oración que repetir las miradas al crucifijo, ofreciéndole los trabajos que sufrís y uniendo lo poco que padecéis a los inmensos dolores padecidos por Jesucristo en la cruz. Hallándose en cama cierta virtuosa señora, víctima de graves dolencias, una criada le puso en manos el crucifijo, diciéndole que rogase a Dios la librase de aquellos dolores. A lo que respondió la enferma: «¿Pero cómo me pides ruegue a Dios que me baje de la cruz teniéndole crucificado en mis manos? Líbreme Dios de ello, pues quiero padecer por el que padeció por mí dolores mayores que los míos», que fue lo que el mismo Señor dijo a Santa Teresa hallándose apretada de grave enfermedad, apareciéndosele todo llagado. «Mira estas llagas que nunca llegarán aquí tus dolores». Por lo que la santa solía decir después cuando le aquejaba cualquier enfermedad: «Oh Señor mío, cuando pienso por qué de maneras padecistes y cómo por ninguna lo merecíades, no sé qué me diga de mí ni dónde tuve el seso cuando no deseaba padecer, ni a dónde estoy cuando me disculpo». Fin de la cita. Santa Liduvina estuvo 38 años en continuos padecimientos de fiebres, gota, inflamación de la garganta y llagas por todo el cuerpo. Pero teniendo siempre ante la vista los dolores de Jesucristo, se la veía en cama alegre y jovial. Cuéntase también de San José de Leonisa que, teniendo el cirujano que hacerle una dolorosa operación, ordenó lo ataran para evitar los movimientos por efecto del dolor, y el santo, tomando en manos el crucifijo, exclamó: «¿Para qué esas cuerdas y para qué esas ataduras? Este es quien me hará soportar pacientemente todo dolor por amor suyo». Fin de la cita. Y así sufrió la operación sin proferir una queja. El mártir San Jonás, condenado a permanecer durante una noche dentro de un estanque helado, dijo por la mañana que nunca había pasado una noche tan tranquila como aquella, porque se había representado a Jesucristo pendiente de la cruz, y así sus dolores, en comparación con los de Cristo, se le habían hecho más bien regalos que tormentos. ¿Cuántos méritos se pueden alcanzar con solo sufrir pacientemente las enfermedades? Le fue dado al padre Baltasar Álvarez ver la gloria que Dios tenía preparada para cierta religiosa ferviente que había sufrido con paciencia ejemplarísima la enfermedad, y decía que más había merecido aquella religiosa en 8 meses de enfermedad que otras de vida ejemplar en muchos años. Sufriendo con paciencia los dolores de nuestras enfermedades se compone en gran parte, quizá la mayor, la corona que Dios nos tiene dispuesta en el paraíso. Esto precisamente se le reveló a Santa Liduvina, quien después de haber sobrellevado tantas y tan dolorosas enfermedades como arriba se apuntó, deseaba morir mártir por Jesucristo, cuando cierto día que suspiraba por tal martirio vio una hermosa corona pero no acabada aún, y oyó que se preparaba para ella, por lo que la santa, deseosa de que se acabara, pidió al Señor que le aumentara los padecimientos. La escuchó el Señor y le envió unos soldados que la maltrataron no solo de palabra, sino apaleándola. Acto continuo se le apareció un ángel con la corona ya acabada y le dijo que aquellos últimos tormentos habían terminado de engastar las perlas que faltaban, y poco después murió. Para las almas que aman ardientemente a Jesucristo, los dolores e ignominias se tornan suaves y deleitables.
De ahí que los santos mártires fuesen con tanta alegría al encuentro de los ecúleos, las uñas de hierro, las planchas ardientes y las hachas de los verdugos. El mártir San Procopio, cuando el tirano le atormentaba, le decía: «Atorméntame cuanto te plazca, pero ten por entendido que los amadores de Jesucristo nada estiman más precioso que padecer por su amor». Fin de la cita. San Gordiano, también mártir, decía al tirano que le amenazaba con la muerte: «Tú me amenazas con la muerte, pero lo que yo siento es no poder morir más que una vez por Jesucristo». Fin de la cita. ¿Pero por qué los mártires, pregunto yo, hablaban de esta manera? ¿Eran acaso insensibles a los tormentos o habían perdido el juicio? No, responde San Bernardo. No hizo esto la estupidez, sino el amor. No eran estúpidos, sino que sentían perfectamente los tormentos y dolores que les hacían padecer, pero porque amaban a Jesucristo tenían a gran ganancia sufrir tanto y perderlo todo, aun la misma vida, por su amor. En tiempo de enfermedad debemos, sobre todo, estar dispuestos a aceptar la muerte, y la muerte que a Dios le plazca. Tenemos que morir y alguna ha de ser nuestra última enfermedad. Así que en cada una de ellas habemos de estar dispuestos a abrazar la que Dios nos tenga aparejada. Pero dirá algún enfermo: «Yo cometí muchos pecados y no hice penitencia de ellos, por lo que quisiera vivir, no por vivir, sino para satisfacer a la justicia divina antes de morir». Pero dime, hermano mío, ¿cómo sabes que viviendo harás penitencia y no serás peor de lo que antes fuiste? Ahora puedes esperar de la misericordia divina que te habrá perdonado. ¿Qué mayor penitencia que estar pronto a aceptar resignadamente la muerte si tal es la voluntad de Dios? San Luis Gonzaga, muerto en la juventud de los 23 años, se abrazó alegremente con la muerte diciendo: «Ahora confío hallarme en gracia de Dios, y como ignoro lo que después acontecerá, muero contento si al Señor le place llamarme ahora a la otra vida». Fin de la cita. El padre maestro Ávila decía que cualquiera que se hallase con mediana disposición debía antes desear la muerte que la vida, por razón del peligro en que se vive, que todo cesa con la muerte. Fin de la cita. Además, en este mundo no se puede vivir debido a nuestra natural debilidad sin cometer algún pecado al menos venial. Aun cuando no solo fuera más que para evitar el peligro de ofender a Dios venialmente, deberíamos abrazarnos alegremente con la muerte. Por otra parte, si amamos verdaderamente a Dios, debíamos suspirar ardientemente por verle en el paraíso y amarle con todas nuestras fuerzas, cosa que no se puede hacer perfectamente en esta vida. Pero si la muerte no nos abre aquella puerta, no podremos entrar en la dichosa patria del amor. Por esto exclamaba el enamorado de Dios San Agustín: «Ea, Señor, muérame yo para contemplarte». Señor, permitidme morir, pues si no muero no puedo llegar a veros y amaros cara a cara. Punto 2. De la paciencia en la pobreza. Es menester, en segundo lugar, ejercitar la paciencia cuando nos faltan los bienes temporales. Decía San Agustín: «Quien no tiene a Dios no tiene nada, y quien a Dios tiene lo tiene todo». Fin de la cita. Quien posee a Dios y está unido a su voluntad halla en Dios toda suerte de bienes. Ved a un San Francisco descalzo, vestido de saco y pobre en todo, que al decir mi Dios y mi todo, se siente más rico que todos los monarcas de la tierra. Se llama pobre el que desea los bienes de que carece, y plenamente rico el que no desea cosa alguna, sino que se contenta con su pobreza. De estos tales dice San Pablo: «Como pobres, pero que a muchos enriquecen». Nada tienen y lo tienen todos los verdaderos amantes de Dios, porque cuando les faltan los bienes terrenales se complacen en repetir: «Jesús mío, tú solo me bastas», y quedan con ello plenamente satisfechos. Los santos no solo soportaron pacientemente su pobreza, sino que se despojaron de todo para vivir desprendidos y unidos solamente a Dios. Si carecemos de ánimo para renunciar a todos los bienes de la tierra, al menos contentémonos con el estado en que nos colocó el Señor.
dirigiendo nuestra solicitud no a amontonar riquezas terrenas, sino las celestiales, que son eternas e inmensamente mayores por ser eternas. Persuadámonos de lo que dice Santa Teresa: mientras menos tuviéremos acá, más gozaremos en aquella eternidad. Fin de la cita. Decía San Buenaventura que la abundancia de los bienes temporales es esa manera de liga del alma que impide volar hacia Dios. Al paso que San Juan Clímaco afirmaba que la pobreza es el más apropiado camino para dirigirse a Dios sin tropiezo. El mismo Redentor llamaba bienaventurados a los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A las demás bienaventuranzas, a los mansos y a los limpios de corazón, les prometió el cielo para el porvenir. Pero a los pobres les prometió el cielo, esto es, el gozo celestial aún en esta vida. De ellos es el reino de los cielos. Sí, porque aún en esta vida los pobres disfrutan de anticipado paraíso. Entiéndese aquí por pobres en el espíritu no solo quienes carecen de riquezas terrenas, sino más bien los que no las desean, viviendo contentos al tener lo suficiente para alimentarse y vestirse como nos exhorta el apóstol. Timoteo 6:8. Y como tengamos alimentos y abrigos, con eso nos contentaremos. Fin del versículo. Dichosa pobreza, exclamaba San Lorenzo Justiniano, que nada posee y nada teme. Siempre está alegre y siempre vive en la abundancia, y cuantas incomodidades sufre las pone todas al servicio del alma. San Bernardo decía que el avaro tiene sed de lo terreno como el mendigo, mientras que el pobre lo desprecia todo como dueño y señor. Fin de la cita. Cierto día dijo Jesucristo a la beata Ángela de Foligno: si no fuese la pobreza un gran bien, no la habría yo elegido para mí, ni la hubiera dejado en herencia a mis elegidos. Fin de la cita. En efecto, los santos amaron tanto la pobreza porque consideraron a Jesucristo pobre. Dice San Pablo que el deseo de hacerse ricos es lazo del demonio, con el que ha logrado la perdición de no pocos hombres. Timoteo 6:9. Los que pretenden ser ricos caen en la tentación y en el lazo, y en muchas codicias insensatas y perniciosas, las cuales hunden a los hombres en el abismo de la ruina y de la perdición. Fin del versículo. Infelices quienes por los míseros bienes de este mundo pierden el bien infinito que es Dios. Sobrada razón tuvo San Basilio, mártir, cuando el emperador Licinio le propuso, si renegaba de Cristo, hacerlo príncipe de sus sacerdotes, a lo que el santo respondió: decida el emperador que aun cuando me diera todo su imperio, no me daría tanto cuanto me quitaría haciéndome perder a Dios. Fin de la cita. Dios, pues, nos debe bastar y los bienes que nos da. Regocijémonos, pues, cuando nos veamos pobres y faltos de lo que deseáramos tener y no tenemos, que en esto está el mérito. Decía San Bernardo: no es reputada la pobreza por virtud, sino el amor de la pobreza. Fin de la cita. Pobres hay muchos, mas por cuanto no se abrazan con la pobreza, nada merecen. De ahí que dijese San Bernardo que la virtud de la pobreza no consiste en ser pobre, sino en amar la pobreza. Este amor a la pobreza han de tenerlo sobre todo las personas religiosas que la profesaron. Muchos religiosos, continúa San Bernardo, quieren ser pobres, pero sin que les falte nada. Estos tales, añade San Francisco de Sales, quieren los honores de la pobreza, pero no sus incomodidades, pudiéndoseles aplicar lo que la beata Salomé, Clarisa, solía decir: será objeto de burla para los ángeles y los hombres la religiosa que pretenda ser pobre y se queje cuando le falte algo. Fin de la cita. No obran así las religiosas edificantes, sino que aman su pobreza más que cualquier otro bien. La hija del emperador Maximiliano II, Clarisa Descalza, llamada Sor Margarita de la Cruz, compareciendo ante el archiduque Alberto, su hermano, con hábito remendado, vio que éste se admiraba, como de cosa impropia de su nobleza, por lo que acudió ella: hermano mío,
has de saber que me hallo más contenta con este andrajo que todos los monarcas con sus púrpuras. Fin de la cita. Santa María Magdalena de Pazzi decía: dichosos los religiosos que, desprendidos de todo, mediante la santa pobreza pueden en verdad decir: el Señor es la parte de mi herencia, y todo mi bien. Santa Teresa, habiendo recibido de un piadoso mercader varias limosnas, le mandó decir que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, y le dio por prenda de ello la pérdida de sus bienes terrenos. El mercader cayó efectivamente de su grandeza y vivió pobre hasta la muerte. Decía San Luis Gonzaga que no había señal más cierta de pertenecer uno al número de los elegidos que verle temeroso de Dios y probado al mismo tiempo con trabajos y desolaciones en este mundo. En alguna manera entra también en la virtud de la pobreza verse privado en esta vida de parientes y amigos, y también en esto hay que ejercitar la paciencia. Algunos hay que al perder un pariente o un amigo pierden la tranquilidad, se encierran a llorar en su casa y dándose a la tristeza se tornan de tal modo impacientes que se hacen inaguantables. ¿Queréis saber a quién dan gusto estos tales con tanto derramar lágrimas y afligirse tan amargamente? ¿A Dios? A Dios no, porque Dios quiere que nos conformemos con su voluntad. Al alma cuya pérdida lloran, tampoco, porque o está en el cielo deseando se dé con ella gracias a Dios, o en el purgatorio, deseando que la socorráis con vuestras oraciones y os conforméis con la voluntad divina y os santifiquéis, a fin de reuniros un día con ella en el paraíso. Por eso, ¿de qué vale tanto llorar? El venerable padre José Caracciolo, teatino, cuando se le murió un hermano, hallándose rodeado de los parientes que no cesaban de llorar, les dijo: «Ea, dejemos estas lágrimas para algo más provechoso, para llorar la muerte de Jesucristo, que era nuestro Padre, nuestro hermano y nuestro esposo, y murió por amor nuestro». Fin de la cita. En semejantes ocasiones obremos como el santo Job, quien al oír la noticia de que se le había muerto los hijos exclamó, conforme del todo con la voluntad de Dios: «Yahvé lo dio y Yahvé lo ha quitado. Dios me dio estos hijos y Dios me los quitó. El nombre de Yahvé sea bendito. Todo cuanto acaba de acontecerme ha sido del agrado divino, por eso lo es también del mío, por lo que siempre lo bendeciré». En tercer lugar, habemos de ejercitar la paciencia y demostrar nuestro amor a Dios, sufriendo con paz y alegría los desprecios que de los hombres recibimos. Tercer punto. De la paciencia en los desprecios. Cuando el alma se consagra del todo a Dios, suele Dios hacer o permitir que sea perseguida o vilipendiada. Cierto día apareció un ángel al beato Enrique Susón y le dijo: «Enrique, hasta ahora te mortificaste a tu gusto, ahora te mortificarás a gusto de los demás». Mirando al día siguiente por una ventana, vio a un perro que andaba destrozando un trapo y oyó una voz que decía: «Así será hecha jirones tu reputación por boca de los hombres». Enrique bajó entonces y recogió los jirones, que conservó para consuelo suyo cuando llegaran los días de los trabajos que se le predecían. Los baldones e injurias son las delicias que anhelan los santos. San Felipe Neri padeció en casa de San Jerónimo en Roma 30 años de malos tratamientos que algunos le dirigían, razón por la cual no quería abandonarla e ir al nuevo oratorio de la Chiesa Nuova, por él fundado, en que vivían sus queridos hijos que le invitaban a retirarse allí con ellos hasta que el Papa se lo ordenó con mandamiento formal. San Juan de la Cruz, obligado a mudar de aires debido a la enfermedad que lo llevó a la tumba, en vez de escoger monasterio cómodo y gobernado por un superior que lo estimaba mucho, eligió uno pobre que tenía por superior un adversario suyo, que por mucho tiempo, casi hasta el fin de la vida, lo maltrató y vilipendió de diversas maneras, llegando a prohibir a los religiosos fuesen a visitarlo. En esto ponían su placer los santos, en andar a la búsqueda de vilipendios. Santa Teresa escribió esta memorable máxima: «En esta casa, y aun toda persona que quisiere ser perfecta, huya 1000 lenguas de razón tuve, hiciéronme sin razón, no tuvo razón quien esto hizo conmigo.
De malas razones nos libre Dios. ¿Parece que había razón para que nuestro buen Jesús sufriese tantas injurias y se las hiciesen y tantas sin razones? La que no quisiere llevar cruz, sino la que le diere muy puesta en razón, no sé yo para qué está en el monasterio. Tórnese al mundo, a donde aún no le guardarán esas razones. Fin de la cita. Célebre fue la respuesta del crucifijo al mártir San Pedro, que se lamentaba de que con tamaña sinrazón se le encarcelaba sin haber hecho mal alguno. ¿Y yo qué mal hice?, le preguntó el Señor, para verme crucificado y muriendo por los hombres. Oh, cómo se consuelan los santos cuando son injuriados, recordando las ignominias que padeció Jesucristo por nosotros. Interrogado San Eleázaro por su esposa cómo podía tolerar tan pacientemente cuantas injurias le dirigían hasta sus mismos criados, respondió: Me pongo a considerar los desprecios de Jesús y veo que comparados los míos con los suyos son nada. Y así Dios me da fortaleza para sobrellevarlos tranquilamente. Fin de la cita. En suma, las afrentas, la pobreza, los dolores y el resto de las tribulaciones que caen sobre el alma que no ama a Dios, le son ocasión para apartarse más de Él. Pero cuando caen sobre un alma que ama a Dios, son vínculo que más estrechamente la obligan a unirse con Él y amarlo cada vez más. Cantares 8:6. Grandes aguas no podrían apagar el amor. Fin del versículo. Los trabajos, aun cuando sean muchos y graves, no solo no extinguen, sino que aumentan las llamas de la caridad en el corazón que no ama más que a Dios. Mas ¿por qué nos carga Dios con tantas cruces y se complace en vernos atribulados, vilipendiados, perseguidos y maltratados por el mundo? ¿Es acaso un tirano de condición tan cruel que se complazca en vernos padecer? No, ni es tirano Dios ni de cruel condición, sino todo piedad y amor hacia nosotros. Baste solo pensar que nos amó hasta morir por nosotros. Sí que se complace en vernos padecer, pero por nuestro bien, para que padeciendo en esta vida nos veamos libres de padecer en la otra por las deudas que hemos contraído con la divina justicia. Se complace porque quiere desasirnos de los placeres sensibles de este mundo, como la madre que cuando quiere destetar al niño pone acíbar en el pecho para que le cobre aborrecimiento. Se complace porque sufriendo con paciencia y resignación le damos alguna prueba de nuestro amor. Y se complace finalmente porque con el padecimiento conquistamos mayor gloria para el paraíso. He aquí los fines, todos de compasión y de amor, por los que el Señor se complace en vernos padecer. Concluyamos este capítulo. Para ejercitar bien la santa paciencia en todo género de tribulaciones que nos acometan, es menester convencernos de que todos los trabajos nos vienen de la mano de Dios, o bien directa o indirectamente por medio de los hombres. Por tanto, cuando nos veamos atribulados, agradezcámoselo al Señor y aceptemos con alegría de ánimo cuanto Él se sirva disponer para nuestro bien. Romanos 8:28. Dios coordena toda su acción al bien de los que le aman. Fin del versículo. Además, cuando nos aflija cualquier trabajo, recordémonos del infierno que merecimos un día, ya que toda penalidad comparada con las del infierno será siempre infinitamente menor. Mas para sufrir con paciencia todo género de dolores, baldones y contrariedades, sobre todas las consideraciones está la oración, con que alcanzaremos la ayuda y socorro divino que suplirá nuestra flaqueza. Así hicieron los santos, poniéndose en manos de Dios para superar toda suerte de persecuciones y tormentos. Afectos y súplicas. Señor, estoy firmemente persuadido de que sin padecer y sufrir con paciencia no lograré conquistar la corona del paraíso. David decía, de él viene mi esperanza. Lo mismo digo yo, de vos me ha de venir la paciencia en el padecer. Me propongo aceptar con paz todas las tribulaciones, y cuando sobrevienen me contristo y desaliento. Y si algo sufro, lo sufro sin merecimiento, sin amor, porque no sé sufrirlo por agradaros. Por favor, pues, Jesús mío,
y por los merecimientos de vuestra paciencia al sufrir tantas penalidades por amor mío, concededme la gracia de sufrirlo todo por amor vuestro. Os amo con todo mi corazón, querido Redentor mío. Os amo, sumo bien mío. Os amo, amor mío, digno de infinito amor. Me arrepiento sobre todo otro mal de cuantos disgustos os he proporcionado. Os prometo aceptar resignadamente cuantos trabajos os dignéis enviarme, pero de vos espero el socorro para cumplir con esta resolución, especialmente para sufrir con paz los dolores de mi agonía y muerte. Reina mía María, alcanzadme verdadera resignación en cuanto me reste que sufrir en la vida y en la muerte.